¿Qué tal? Les damos la bienvenida a este programa Más que Palabras. Hace algo así como 5 décadas este país comenzaba una nueva andadura, pues hacia, todos lo hemos construido, hacia el país que es ahora, próspero, rico y bastante polarizado. Sobre todo, les cuento esto porque es uno de los temas de los que vamos a hablar y es uno de los temas que nos llama la atención, sobre todo entre la población más joven. Pues quizá como pasaba hace ya unas décadas, que los encontramos en ambos extremos y que los encontramos con dificultad para encontrarse. Bueno, este es el tema que hemos puesto sobre la mesa para comenzar esta charla, que tiene un contexto esto, y es que España en Libertad, 50 años, es una serie de actos que se han ido organizando en diferentes puntos de España y que llegan el viernes a esta comunidad autónoma, porque el viernes a eso de las 5:30 en la Universidad de La Rioja podrán asistir, si lo desean, a un debate en el que estará Víctor Manuel. No me enrollo más, voy a pasar a presentarles a las personas sobre las que hablaremos con este tema y otros muchísimos, incluso los que ustedes propongan. Empiezo por mi izquierda: José María Esteban, Luis Javier Rodríguez Moroy, Laura Ramírez y Quique Borba, que suelen acompañar aquí en esta mesa de debate a Carlos Santamaría, que hoy me ha dejado a mí el placer de charlar con ellos. Así que muy buenas a todo el mundo en este día ventoso que casi se nos lleva por delante a todos y en el que hay ganas de charlar porque ya estaban aquí encendiendo el debate. Bueno, ellos hablan de lo que les pongamos sobre la mesa, hay que decirlo. Gracias a los 4 por venir en este 12 de noviembre en el que ya pensamos un poco en el turrón, ya estamos pensando en la Navidad casi, ¿no? Bueno, los anuncios ya están así, ¿no? Cuando acaba el 1 de noviembre ya están los supermercados desde San Mateo. Y las luces. Pero los medios de comunicación nos llevan por otro lado, ¿eh? Bueno, los no sé medios si estamos pensando en las Navidades. La cabeza la tenemos hecha un gallinero absolutamente. Sí, pues el tema de las gallinas no está ahora mismo en su mejor momento. Exactamente. Huevos suben. Bueno, como nuestros gallineros. 50 años de libertad. En fin, que el 20 de noviembre de hace esos 50 años falleció Francisco Franco, que fue el principio de una nueva época para este país y el principio de la transición, de la democracia, que en aquellos entonces se vivió pues con una ilusión bárbara y que, fijaos, los personajes, luego hablaremos también de esto, los personajes que protagonizaron esa transición, pues con el paso del tiempo han ido tornando un poco la opinión que la población española tenía de ellos, y me estoy refiriendo al rey emérito ahora, don Juan Carlos, que acaba de publicar un libro, de momento en Francia. El 3 de diciembre lo podremos comprar aquí en España. En fin, que empiezo a hablar temas de conversación y me quedo sola. Apunten eso sí, viernes 5:30, Universidad de La Rioja. Víctor Manuel y un premio Ondas, por cierto, ese periodista de la SER y ella es La Fuente, que estarán allí mano a mano. José María, te dejo hablar. Pues yo, más que el principio, diría que afortunadamente fue el final. Eso es más importante, el final que el principio. De un periodo oscuro, con sombras. Yo creo que no hubo pocas luces, salvo para quien compartía la ideología del régimen, que eran muchos, y también había una sociología, un franquismo sociológico de personas que solo habían vivido eso y a lo mejor no tenían ansias o deseos de libertad, porque también el país estaba sumido en una cierta, digamos, pobreza, no sé qué. Fue el final, afortunadamente. La lástima no es porque uno deseara que se muriera, es que murió en la cama, lo cual significa que las fuerzas reformistas, rupturistas primero y luego reformistas, tuvieron que esperar a ese hecho, que luego vino don Juan Carlos, cuyas memorias, que no debería haberlos escritas, han ensombrecido todavía más la parte política de su reinado,
porque hace unas loas a Franco, incluso señalando como que él está todo atado y bien atado, que en realidad era que siguiera el movimiento nacional, pues parece que él lo deriva o lo deja sugerir, que algunas de las sugerencias son peores, porque no se pueden comprobar y te emborronan tu propio pensamiento, que quería dar paso a una existencia de partidos políticos. Bueno, eso no es cierto, porque el espíritu del 12 de febrero, con Carlos Elias Navarro, también creó las asociaciones políticas, ¿no? En donde excluía a todos los que no eran del régimen, pero parece que era una especie de intento de organización. Bueno, yo creo que terminó, empezó de manera muy, muy emocionante. Yo creo que esa emoción está cuestionada ahora algo por los hechos y por el momento que estamos viviendo, pero yo creo que fue algo de lo que nos debemos enorgullecer como país. Yo creo que ha sido la transición de una dictadura a una democracia más tranquila de todas las que ha habido seguramente, yo creo que en el mundo prácticamente, ¿no? Porque donde sí ha habido un sistema democrático que ha sustituido a un presidente por otro, como suele ser Latinoamérica, que ya sabe mucho más, todos los presidentes prácticamente han terminado en la cárcel, ¿no? Aquí se hizo una revisión, una amnistía, y yo creo que fue necesaria, no así la última amnistía, que desde mi punto de vista fue un error muy importante contra el Estado de Derecho, pero yo creo que podemos estar satisfechos, aquí sí con luces y con sombras. Luis Javier Rodríguez Moroy. Para mí, la mitad de todo lo que has dicho. Vamos a ver. Todo final, dices, no es un principio, ha sido un final. Fue un final. Bueno, fue un final, lo cual quiere decir que fue un principio. Me alegro muchísimo de que haya sido un final. No sabíamos cómo iba a ser el principio, pero supimos finalmente cómo iba a ser el final y cómo fue el final. No Terminó la dictadura, es un hecho gozoso. Naturalmente. Y nació la democracia y es un hecho mucho más gozoso todavía. O sea, la verdad es que, bueno, es que has hablado de tantas cosas. Yo comparto como tú la alegría porque se terminara ese periodo que se debió de terminar muchísimo antes. Comparto la ilusión que se desarrolló a partir de ese primer momento, pero por supuesto que rechazo absolutamente que esté truncada por los hechos posteriores que fuimos viendo, etcétera, etcétera. Oscurecida. No creo, oscurecida. No creo que esa alegría y ese espíritu de aquel momento, aquella ilusión de aquel momento que comenzó por los políticos, que fue transmitida por el pueblo y absolutamente por la sociedad en general, salvo algunos grupúsculos que quedaban todavía sueltos por ahí, que añoraban aquella situación anterior, naturalmente porque habían sido beneficiados por ella y de ahí habían sacado pingües intereses, pero esa ilusión fue ilusión, fue un hecho realizado, hizo una transformación de la sociedad que nadie se creía, que cuando veníamos de lo anterior y precisamente gobernados por uno que fue secretario general del movimiento como Adolfo Suárez, se convirtió en un adalid del desarrollo, de la democracia, etcétera, etcétera. Lo que has dicho del rey emérito actual, en aquellos momentos que has hablado, que el franquismo, a mí la demostración de los hechos políticos de aquel rey emérito en aquellos momentos fue, y yo lo viví, yo estaba dentro del Congreso de los Diputados en el momento del golpe de Tejero, para mí fue la figura relevante con Suárez y con Carrillo, y con Gutiérrez Mellado y con otros, la figura relevante de aquellos momentos y que fue determinante para que esa democracia fuera esencial y que se lo debemos absolutamente todo, que con posterioridad incurrió en todo lo que tenemos puede ser odioso en este mundo, que es aprovecharse de las instituciones, etcétera, etcétera, es otra cuestión. Pero el hecho relevante, a Picasso, a muchísimos genios, no podemos decir vamos a destruir todas sus obras porque fuera una mala persona.
y a muchísimas otras. Y el rey emérito no podemos dejar de reconocerle lo que hizo en aquel momento por todos los deméritos que hizo con posterioridad. No has leído sus memorias. Punto. Es igual. Sí, es igual. Yo he leído unas recensiones amplias donde salva la figura de Franco. El que haya dicho que Franco para él en los momentos en que estuvo, que fueron difíciles, volviendo del exilio y para suceder a su padre, en el momento que estuvo bajo la protección de Franco, él ha dicho que estuvo bajo la protección de Franco y que le debe y que le agradece. Punto. Y que haya podido decir en este momento, que yo creo que está absolutamente demenciado, bueno, y que sus por eso digo que ha ensombrecido su figura. Un rey, le decía a su padre, no debe dar sus opiniones, los tiene que dar la historia. Ya no es rey, ya no es rey. No, se lo decía a su padre. Es un señor gagá. Se lo decía Don Juan. Es un señor que está fuera de muchos contextos. Su padre. Que además ha incurrido en los peores deméritos que puede incurrirse una persona que tiene la responsabilidad que tenía. Pero eso no quita para lo que hizo en aquel momento, que fue esencial. Y sobre todo, eso de las sombras de aquel momento, yo creo que sombras en aquel momento en el que todos renunciaron a lo que eran... No, que no hablo del rey, que no hablo del rey, que no hablo del rey, pero todos los que, desde Carrillo, el Partido Comunista, los propios franquistas que se hicieron el araquiri tontos porque no sabían lo que estaba y luego se arrepintieron, algunos, las fuerzas políticas de todo signo, el Partido Socialista, que era inexistente en aquel momento pero empezó a crecer, etcétera, etcétera, todo lo que hicieron todos, las renuncias que todos tuvieron que hacer para poder llegar a aquello que llamaron concordia. Bueno, pues me parece que es estudiado en todas las universidades del mundo, que con posterioridad la cosa se fuera, como sucede en muchos procesos que son excelentes en un primer momento, pero luego empiezan a adherirse, a enturbiarse, pues puede ser. Pero aquel momento del que yo fui parte... No he encontrado muchas discrepancias en lo que he dicho. Bueno, pues entonces si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que he dicho. Además ya veis la vehemencia que pongo en ello. Decía Luis Javier Rodríguez Noroy, además, que él en ese momento... Era diputado en ese momento. Exacto. No, yo estuve... Eso, un testigo de primera mano. ¿No? Para mí el rey en aquel momento fue, vamos, un ídolo. Y en este momento es una estatua de barro para pisotearla. Lo está juzgando por los últimos acontecimientos. Naturalmente, y tiene todo el derecho la sociedad de juzgarla así. Y esa figura hoy es así. Pero que no se quite lo que hizo en aquel momento. Yo te iba a preguntar, Quique Borba, y no sé si no quiero gritar, indiscreción o no, que no sé si habías nacido en el 75. No. Y ahí sospechando. Cuando los estaba escuchando, lo estaba sospechando. Yo sí. Yo sí, vamos, y lo van a calcular muy rápido, pero yo tenía 4 años, entonces yo recuerdo el 20 de noviembre del 75 que yo, estábamos en la tienda con mis padres porque nos dieron fiesta, para mí eso era que nos habían dado fiesta ese día, ¿no? Y recuerdo ver en las pantallas de la tienda que había al lado, que era de electrodomésticos, en todas las televisiones, incluso una televisión que puso mi padre en la tienda, viendo el funeral de, yo veía que yo no sabía qué era aquello. Y ahí es donde voy, es decir, en este lado de la mesa estamos aquellos que no vivimos por aquello, es decir, la época franquista, porque yo con 4 años ya, pues salimos a un momento distinto y nuestra vida fue diferente, pero sí que quiero remarcar que en aquellos momentos o posteriormente nosotros hemos estudiado el franquismo, lo cual me parece esencial a la hora de entender toda la evolución, toda la democracia y el espíritu de consenso que desgraciadamente hoy, como dice Luis, no existe. ¿Qué supuso eso? Bueno, pues que si nosotros conocemos lo que había y qué es una dictadura y cómo te pueden contar los más cercanos, quizás tus padres, quizás tus abuelos, podemos conocer cómo vivimos ahora, cómo hemos vivido. Y de ahí que la juventud tenga que saber, yo creo que lo que está sucediendo con la juventud actual es que no conoce lo que es una dictadura real y es uno de los temas que no me voy a adelantar. Eso es, pero hablando del rey emérito también, comparto con Luis que en aquel momento todos los políticos que había, fueran de izquierdas, del Partido Comunista, de cualquier vertiente política, fueron capaces de hacer un consenso, de salir de la situación en la que estábamos, de llegar a la democracia
y fue el rey el que realmente lo hizo, y es un mérito que no le vamos a quitar. Eso no significa que yo creo que empañar su vida, su propia vida personal, ha sido él y solo él el que lo ha hecho. Y más es en su vida personal que en su vida política, y política me refiero a su perfil de rey, y lo que ya me parece inaudito y horrible es que pretenda empañar a su propio hijo en su posición de rey. Y a la actual reina. Es Ya, que no bueno, se ha bien, la enterado, reina es que ya no ni se te ha cuento. enterado. En este momento todavía no es consciente Bueno, alguien que dice- de su actuación. Alguien y que de su dice, actitud. porque mi Sofi no ha venido a verme a Dubái, creo que no se ha enterado absolutamente de nada. Bueno, sí. todos habíamos nacido ese 20 de Menos él. noviembre de 1975, menos Kiki Menos Borja, él. que es la persona que va a hablar ahora, que ¿Y además... vivías en España? Eso es, que Exacto. además Eso- va a hablar eso iba a desde, contar. desde un... La lejanía de... Eso es. Eso iba a contar. Tuve la suerte de nacer en democracia, también en Uruguay, que salíamos de unas dictaduras en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, muy duras, muy crueles. Entonces, soy hijo de la democracia, lo puedo decir, y si bien hace muchos años que estoy en España y que obviamente conozco la historia de la dictadura franquista, tremenda, me parece una excelente oportunidad para conmemorar estos 50 años, celebrar la libertad, volver a hablar de esto, porque sí veo un cambio desde que vine por primera vez en 2006, que se hablaba poco de Franco y de la gente no se solía escuchar tanto hablar de la dictadura en los lugares no politizados, ¿no? Me refiero a los lugares. Había todavía como cierto, no sé, miedo o incluso algo que nos pasaba también, lo veía también nos pasaba a nosotros en secundaria, no se llegaban a tocar ciertos temas. Lo iba a decir, ¿no? nunca se llegaba al No temario. se llegaba al temario Nunca lo de llevábamos. política contemporánea. Entonces, eso es un cambio muy, muy grande que veo hoy y que la verdad que celebro. Y me parece una excelente oportunidad. ¿Quién puede estar en contra de celebrar la libertad? ¿No? ¿Quién puede estar en contra de rememorar, de contar, de hacer pedagogía, de tener testimonios vivos, ¿no? Y de ese momento? Y así como muchas veces lo hacemos en relajación y todo, ¿no? Y pensamos lo agradecido que tenemos que estar, ¿no? De vivir en libertad y de todo lo que se consiguió en estos años, y la España que era, ¿no? La España en blanco y negro, que se suele decir, y la España que soy, ¿no? Una España pujante, potencia en Europa, que ronca fuerte en el mundo, que es faro también para Latinoamérica. La verdad que me parece un excelente motivo. Me parece genial que también se vaya haciendo en todas las comunidades, se vaya haciendo un espectáculo, un espectáculo, no, un evento, diálogo, un sí. diálogo en todas las comunidades. Y sí me preocupa el segundo tema que hablábamos. Eso es. Vamos a aportar un dato, porque el CIS realizó un sondeo entre la población española y entre todos los tramos de edades. Pero es verdad que había un dato muy significativo, y es que los jóvenes de hasta 24 años, un 21% de los jóvenes que no lo habían conocido, evidentemente no lo han conocido, afirmaban, bueno, por resumir mucho, que con Franco se vivía mejor, ¿verdad? Esa frase que hemos oído en alguna ocasión. Pero bueno, lo que venían a decir es que el modo de vida, los servicios que recibía la población era mejor en dictadura que en democracia. Yo creo que no Sin hemos sabido. conocer, sin saber cómo es posible que esos jóvenes lleguen a esa conclusión. También hay que decir una cosa, que esos jóvenes, el caldo de cultivo en cuanto a política que han mamado, que han visto en la televisión, que ven ahora en redes sociales de forma mucho más abrupta, mucho más rápida, mucho más directa al cerebro, es de jaleo, de follón, de encrespamiento, de y tú más, de barro, de poco constructivo. Y hay que reconocer también que son personas que no leen demasiado. Eso objetivamente no es así. Ningún indicador no ya nacional. A lo mejor podemos pensar que el CIS
En este caso parece que le prestamos más atención, a otras veces no. Yo creo que está un poco despistado, o a lo mejor no despistado, sino... No hace falta prestar atención a ese sondeo del CIS y evidentemente los jóvenes no te dirán con Franco se vivía mejor, pero sí es verdad que si uno charla con la juventud sí ve que hay una derechización y que, yo creo que miran a ciertos partidos políticos pues con cariño y cercanía y que les gusta. Yo creo que hay una falta de formación política e ideológica y que evidentemente ellos han desprendido la política, no encuentran ningún esfuerzo en pensar, porque lo vivieron siempre democracia, creen que la democracia es algo que viene como el pelargón a los niños. Yo creo que ya no existe el pelargón y tal. El pelargón a los niños no. Pero ahora hay un debate, yo creo que es para mí muy interesante, yo eso le presto bastante atención, que es decir, cuando uno tiene, es muy simple, muy simple. Digo muy simple porque simple lleva el simplismo, no es sencillo, sino simple. Es decir, ¿cómo yo voy a pensar en el futuro, en todas las propuestas de compromiso de futuro, si mi presente es como es? Y encima me dice que voy a tener peor que mi futuro, que mis padres, y mis hijos, que no sé dónde están, porque a lo mejor no los puedo tener, van a tener todavía peor. Eso es algo muy simple que está fundamentalmente ahora fundamentado en las ideologías de extrema derecha. Razonamientos simples para problemas complejos. Yo venía he escuchado desde las 9 de la mañana hasta que he entrado aquí el debate que estaba yendo en esto. Bueno, he oído por supuesto a Sánchez, he oído a Feijóo, he oído a Abascal, estaba oyendo ahora, estaba Rufián y tal, o sea, Abascal, o sea, no se ha levantado y ha levantado el brazo, pues porque yo qué sé, le dolería el hombro, o lo que fuera, por algo así, porque es que era total alusiones, porque el antes ese era el franquismo. Entonces, eso ahora la gente lo está comprando, porque tiene un presente. ¿Qué es lo que lleva a eso? Que los partidos tradicionales en España, como PSOE y PP, se han olvidado de eso. Y son ahora casi partidos de poder. Han olvidado a la clase media y han olvidado a quien está sufriendo. Claro que España crece al 3,5% y no se queda así, pero ahora se ha hecho una grieta mucho más importante entre los de arriba y los de abajo. Mucho más importante. Ahora, los niveles de pobreza que hay... ¿Ha desaparecido la clase media? ¿O está desapareciendo? Se está haciendo desaparecer la clase media. La clase rica cada vez más rica, el 1% tiene el 20% del poder y el 20% de la gente tiene el 1%, que eso sí que son estadísticas. Entonces yo creo que ese es el defecto de lo que ahora son partidos de poder. No digo que no ansíen el poder, vamos a ver, todo el mundo tiene que ansiar el poder, porque la única manera de llevar a cabo sus políticas es tener el poder. O sea que ansiar el poder y permanecer en el poder no debe ser nunca ningún insulto, sino que es la obtención de un objetivo que tiene también lo tiene también el que dice tú solo quieres estar en el poder porque quiere estar él. Entonces yo creo que esa parte es sociológicamente e ideológicamente la que se ha abandonado. Y eso nos va a costar mucho, porque 21% considera que esto, pero de 18 a 44 años, el voto declarado es Vox. Y esa gente de 18 años que va a empezar a votar ahora, anda que no tiene elecciones para seguir votando como no sea, digamos, reconvertido. En estos momentos, en España, por todo lo que también se está haciendo, yo creo que el concepto de democracia, que nos olvidamos que somos un Estado social, porque lo social es el objetivo y la democracia es el instrumento. Entonces nos hemos olvidado, ahora vamos a la democracia, pero también Hitler llegó democráticamente en la año 33 a ser Führer. Pero nos hemos olvidado de lo social. Y aquí eso tiene mucha culpa los partidos de izquierda. Y luego también los partidos de derecha, sin citar a ninguno, como han hecho tampoco la izquierda, es que no se dan cuenta de que o hay una política social importante en la que está basada en los impuestos, en la progresividad fiscal, o no salimos de esta, o salimos con demasiadas tiritas cuando no con vendas en la cabeza. Bueno, podéis hablar del resto también, ¿eh? Esto también pasa, ¿no? Pienso Cuando modera Carlos, entiendo, y está José María, ¿no? Está José María y bueno, yo también soy acumulador. Yo pienso que hay dos cosas. Una es lo que yo hablaba antes.
creo que la gente más joven, quizás si le decimos en la época de la dictadura qué derechos que tienes ahora no se podían, no tendrías o no, creo que no sabrían decirlos. Esa es la primera. Creo que no saben vivir en dictadura porque han vivido en democracia, con lo cual no saben aquello de lo que se les va a privar. Pero yo creo que ahora mismo esto corresponde a la situación en la que estamos viviendo. Es decir, ahora mismo tenemos un gobierno de coalición que tiende a la izquierda, muy a la izquierda, por estar Podemos en la coalición, y la gente está muy descontenta con la situación, porque de hecho, si estamos escuchando el debate, a mí me encanta escuchar debates políticos, pero ahora no me gusta escucharlos porque no son debates políticos. No hay un debate con una finalidad que hable precisamente a la población que los hemos colocado en el Congreso de los Diputados y ya me da igual quién sea. Es decir, que toda la gente, ya nadie ve debates políticos y se van al TikTok, se van a lo que hablaba Marta antes. Por lo tanto, ahora mismo el descontento, si estos están aquí y estamos viendo todo lo que hay, casos de corrupción, presunta corrupción, casos de, bueno, tenemos al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, ¿qué vamos a decir? O sentado en el otro lado. Quiero decir, ahora mismo, ¿hacia dónde van la juventud? Hacia el lado extremo. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista efectivamente se está olvidando que la juventud y no la juventud se están yendo hasta la extrema derecha y hacia la extrema izquierda, porque aquellos que van en contra de la extrema derecha se van a la extrema izquierda. Hay mucha juventud que precisamente va contra aquello. Pasa por debajo. Que pasa, efectivamente. Con lo cual, eso es. ¿Qué estamos teniendo? Radicalización. No tenemos el famoso espíritu de consenso, ni existe ningún partido que pueda ir un poco hacia algo que podamos considerar un centro derecha o un centro izquierda, donde alguien pueda bandear. No, ahora mismo ya está todo focalizado en los dos lados y la gente está descontenta, con lo cual evidentemente radicaliza a la población, pero insisto, creo que hay determinados jóvenes a los que no hemos sabido contarles quizás la historia o contarles precisamente cómo se vivía en aquellos momentos, y hay muchos jóvenes atacados pensando, y voy a poner un ejemplo, que el feminismo es contramasculino y no que el feminismo es igualdad entre lo femenino y lo masculino, y se sienten atacados y van hacia la radicalización. ¿Algún feminismo se ha atacado de eso? Totalmente, claro, por eso digo que no lo hemos contado bien y que hay determinadas ramas que lo están contando mal. Y eso que está haciendo radicalizar tenemos tiempo y asustar a la gente, a aquellos chicos jóvenes que están asustados con determinados temas que no debieran estar asustados, sino que se debieran contar y explicar correctamente. Falta como todo. Le voy a dar la palabra, porque si no aquí la juventud... Hay unos datos, el dato del 20%... Y con él vamos a acabar, ¿eh? El dato del 20%, del 21% que cree que los años de la dictadura son mejores, o que con Franco se vivía mejor, ¿no? La simplificación de la pregunta es muy llamativo. Está muy... animo a que se haga el doble clic sobre ese dato, porque sí es cierto, muestra a nivel etario que los jóvenes que no vivieron la dictadura se vuelcan, digamos, sobre esto, pero también el tema de los partidos políticos es muy llamativo, ¿vale? El 100% de la gente que dijo, o sea, que recuerda, que en la encuesta dice haber votado al PP, del 100% el 30% está también con esa idea, y del 100% de Vox el 60%. Pero me parece súper interesante, más allá de ese dato, de ese 21%, la siguiente pregunta inmediata que hace el CIS, que es si cree que el régimen democrático es mejor o peor que la dictadura. Y ahí se repite, el 64% dice que es mejor y el 18% dice que es peor. Con algo similar. Y entonces esto habla justamente jóvenes que no vivieron la dictadura, que se manifiestan, ¿no? Habla de esta erosión que está sufriendo la democracia, que se refuerza de nuevo en las siguientes preguntas, que hablan de los principales problemas que tiene la población. Si bien vivienda está en el top, cuando compilamos los problemas políticos que dice la gente, el descontento con el gobierno, problemas con los partidos políticos, los malos políticos, corrupción y demás, eso engloba un 30%. O sea, 3 de cada 10 personas creen que esos son los principales problemas que tiene España. Entonces estamos hablando de una falta de eficacia de la democracia. O sea, la gente está viendo, o parecería,
que la democracia no le está solucionando los problemas. Y ahí es donde tenemos que atacar, ahí es donde tienen que estar todos los partidos, o al menos los partidos de gobierno, atentos y trabajando. Porque si no trabajamos sobre la eficacia, si no resolvemos los problemas de la sociedad, obviamente la gente va a preferir otras alternativas. O le das juego o rompe la baraja. Necesito un segundito. Ay, necesita un segundito, Luis Javier, por Bueno, favor, ¿cómo te lo vamos a negar? Que igual no es un segundito. Bueno, pero va a ser un minuto seguro. Sobre los jóvenes y la educación política, yo no he intervenido. Me he quedado un poquito antes. Pero bueno, habéis hablado de que ha habido falta de información de lo que ha sido el franquismo. Os voy a decir una cosa porque yo tengo una generación bastante anterior. En mis tiempos, cuando estudiábamos, la historia se detenía a principio de siglo. Nosotros no contemplamos la Primera o la Segunda República en absoluto, ni se habló ni sabíamos lo que era. Yo me aprendí de memoria Figueras, Pi, Margal, Salmerón y Castelar, los presidentes de la Primera. Y es todo lo que sabía absolutamente. Y hay una carencia absoluta de información política en este país que se ha ido transmitiendo. Entonces, no está explicado aquel periodo, no está explicado este. Cuando se habla de memoria histórica, se podían poner placas y se deben de poner, y la memoria debe de ser, porque la memoria debe de restablecerse, y con Franco lo que se hizo son cruces de los caídos durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, y ensalzamiento de algunas solas parte de la historia que había vivido España. Pero también habría que poner indicaciones de aquí fue quemado este convento, o aquí. Hubo muchas cosas en la historia de España que no están explicadas por ningún lado, y no nos lo han explicado. Y lo de los jóvenes, yo no pienso que la reflexión sea prefieren la dictadura, prefieren que están pensando que la inmigración les está quitando puestos de trabajo, están pensando que la sanidad va para unos muchísimo mejor que para otros, está pensando en muchas cosas que en el franquismo no existían, porque no existía esta inmigración, están pensando en esas cosas y están correlacionándolas con el franquismo, pero me da la impresión de que no es eso. Lo que la juventud tiene es una inquietud por los problemas actuales que son de esta sociedad actual y que desde luego no están atacados, y que hasta el día en el que el PSOE y el PP se junten y digan venga, vamos a poner orden en todo esto, esto no se va a poder solucionar. Pues sí, señor, Luis Javier Rodríguez Moroy, estaba bien merecido ese minuto. Los jóvenes están descontentos con el no servicio que les prestan las administraciones nacional, autonómica, local y el precio los de la vivienda, entes que dependen de ellos, y la vivienda y la sanidad. Y no se manifiestan en las calles, pero sí se manifiestan de otro modo. Paramos unos minutitos, señores, y a la vuelta vamos a hablar pues, de una chapuza, lo vamos a decir así, en la que también han tenido mano hoy en acción varias administraciones, y es la chapuza ferroviaria, que esta tierra pues, que no tiene tren ni parece que lo vaya a tener hasta ahora.